¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Rocío, Belén, ¿cómo están? Nanu. No me coincide la cara de Juan Mancilla con la foto. Puede ser porque si compartimos el link, a mí me pasa también, que sale con otro nombre. Pero bueno, arrancamos la actividad. Primero que nada, pedirles disculpas a todos y a todas por la demora. Tuvimos unos problemas técnicos. Darles la bienvenida a este espacio, contarles que es el tercer encuentro de la Escuela Sindical que el Comité Nacional de Jóvenes de Argentina está llevando adelante. Yo este año estoy coordinando el espacio junto con Cristian Sotelo de Fatos. Y bueno, darle la bienvenida a todos y todas y le paso la palabra a Cristian. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a este tercer encuentro, como dijo Rocío, de la escuela. Eh, Vamos a hablar un poco de sindicalismo y geopolítica con Miguel Barrios, que le agradecemos mucho por estar acá con nosotros. Eh, Así que bueno, arrancamos con la actividad. Si, si quieren, si queremos, así vamos empezando. Bueno, ¿empezamos? Sí, cuando quiera, Miguel. ¿Se me Muchas escucha gracias y bien? bienvenido. Perfecto. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Eh, Como siempre digo, para mí es un gusto participar en todos los eventos que ustedes me invitan, como Juventud Sindical, en y en todas las actividades permanentes y más en esta escuela que inauguraron durante este año y donde hoy vamos a hablar de sindicalismo y geopolítica, o geopolítica y sindicalismo. Yo voy a hacer una reflexión, una clase de 30 minutos, 35 minutos para luego conversar, intercambiar ideas como para la acción. No estamos en tiempo de diagnósticos solamente, sino estamos viviendo tiempos muy difíciles. Podemos decir que el COVID es una triple crisis, una crisis sanitaria, una crisis socioambiental, sin duda, una crisis económica social y una crisis del cambio de orden mundial. Es decir, que tenemos que tener una mirada interdisciplinaria con respecto al COVID, y esto no es solamente al COVID, sino que siempre fue así en la historia. Antiguamente en lo denominadas plagas y pestes, posteriormente en las llamadas epidemias y ahora en esta pandemia, PAN viene global. Creo que en la Argentina uno de los problemas que hemos tenido fue que no se ha abordado desde la política holísticamente, sino que se lo abordó como un problema exclusivamente sanitario. Y, y sin ninguna duda, el aporte del sindicalismo es fundamental para observar, verificar, diagnosticar y actuar en esta crisis. Esto es lo que le quería decir en primer lugar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cambio de orden mundial? Cambio de orden mundial es que evidentemente, así como la plaga de Atenas, por ejemplo, que es la primer plaga que se conoce en la historia,
que significó inclusive la muerte de Pericles. Pericles murió de la plaga de Atenas, que era una fiebre desconocida, y que significó la caída de Atenas y de Esparta y la emergencia de Macedonia y de Filipo y de Alejandro. Estamos viviendo un desplazamiento mundial desde que la pandemia aceleró del epicentro geoeconómico del mundo, que es del Atlántico al Pacífico, al Pacífico Índico, diríamos. Hoy, sin ninguna duda, China emerge como potencia, virtualmente primera potencia mundial. La India está ahí al lado. La Organización de Cooperación de Shanghái aparece como que una alianza militar que se firmó en el año 2001, aparece hoy como mucho más importante que la OTAN. Europa está en una situación de demasiados interrogantes, en la cual yo veo y observo que la única posibilidad es una alianza de Alemania y Francia con Rusia, o sea, de la Europa latina, diríamos, de la Europa fundadora de la Unión Europea, Alemania y Francia, porque luego está la Europa nórdica, que es estados de bienestar ociosos vinculados al imperio norteamericano, como Inglaterra, que quiere dividir a Europa en su condición de jubilada privilegiada de Inglaterra, perdón, de los Estados Unidos, Inglaterra. Por supuesto que dentro de Asia se ve la alianza de China, Rusia e Irán, y dentro de esta alianza encontramos el papel, diríamos, tenso que juegan en la región Turquía, que simultáneamente sigue perteneciendo a la OTAN, pero ya juega para la Organización de Cooperación de Shanghái, que ha sido rechazado por la Unión Europea para pertenecer a la Unión Europea, y que al mismo tiempo quiere jugar fuerte en Oriente Medio, a través de un califato. Turquía era un estado laico, hoy podríamos decir que es el embrión de un califato con Erdogan. Es un país fundamental porque es el puente entre Europa y Asia. No se olviden que allí estuvo Constantinopla. El imperio romano de Oriente, o bizantino o bizancio, era Turquía, Estambul. Y luego Irán. Irán es la República Teocrática Islámica de Irán, diríamos que el germen que más dinamizante de la civilización islámica. Es un Irán chiita, donde el núcleo es Irán. Sin embargo, los mayores mártires del Islam chiita están enterrados. Esto es una cosa que se conoce poco en Irak. Por eso el error descomunal de los neoconservadores o los halcones de los Estados Unidos cuando invadieron Irak. Y se está produciendo subterráneamente a partir de la defensa de Irak
y de la defensa de Siria un proceso de unidad de abajo hacia arriba entre chiitas y sunitas, que solamente es vista en el mundo por el gran líder moral, espiritual, católico, universal, nuestro Papa argentino, jesuita y latinoamericano, Francisco, que fue a abrazarlo al ayatolá Sistani, que está en Irak en febrero de este año, en un viaje de enormes e irreversibles consecuencias geopolíticas en este plano de desplazamientos mundiales, que el Papa le da un nombre y ustedes tienen que empezar a poner atención a ese nombre: poliedro. El poliedro no era una esfera, porque la esfera implica que desde un centro se domine a la esfera. Esto implica una globalización imperialista. El poliedro es una figura esférica, pero las caras no son, perdón, es una figura geométrica, pero cuyas caras no son esféricas. Es decir, es una unidad, pero con particularidades. Es decir, llevado a la categoría de geopolítica, la figura del poliedro que utiliza Francisco en categoría teológica, está hablando de lo que nosotros denominamos un mundo multipolar. Y dentro de esa particularidad está América Latina, la patria grande. Entonces, el poliedro, diríamos, y estamos entonces ante un mundo, por primera vez desde el año 1500, desoccidental. Europa y Estados Unidos no son el centro mundial ya, sino que comparten con Oriente el centro mundial. Nosotros somos el extremo sur, no somos Occidente. Y somos por el otro lado, una política multicivilizacional, es decir, detrás de cada bloque hay una cultura, el poder cultural. La soberanía más profunda de los pueblos hoy es la cultura. Ahora bien, entendiendo la cultura como el conjunto de elementos materiales y espirituales de un pueblo. Eso es la cultura. La cultura es el nosotros. O sea, lo que vale hoy en la globalización del poliedro no es si soy de izquierda o de derecha o de la mundo de los no alineados. Eso hoy no existe más. Lo que tiene vigencia hoy es estados continentales multipolares que son al mismo tiempo áreas civilizacionales, culturales, donde el soporte más profundo de la religión. Por ejemplo, en Rusia, que es un estado continental, el elemento unificador no es el marxismo, sino un nacionalismo euroasiático donde el eje el cristianismo ortodoxo, el patriarca Cirilo. Putin va todos los domingos a misa, es un practicante. En el Islam sabemos que está de por medio Alá y el Corán y una cosmovisión del mundo y de la vida.
donde no hay diferencia entre la sociedad civil y la sociedad política, porque son teocracias, es una teocracia. China, aunque se llame economía socialista de mercado, que es una categorización occidental, yo prefiero llamarle, en mi opinión, es una cultura confuciana, donde el elemento socialista o capitalista, un capitalismo de Estado, son herramientas de una cultura que es superior, que es celestial. China, Chin significa nación celestial, y allí está en ese origen la cultura confuciana, que no es una religión, pero es la cultura fundadora de la primera dinastía, y Confucio vivió en el 500 a.C. y en el 200 se unificó China por primera vez. Europa tiene el problema de no lograr ser una unidad cultural. Hay que estudiar mucho la Edad Media europea, la Europa latina, la Europa anglosajona, la Europa nórdica, la Europa eslava, y la única Europa que busca una autonomía real de los Estados Unidos es la Europa fundadora de la Comunidad Económica Europea, que es Francia y Alemania. Por eso está habiendo problema ahora entre Francia y Estados Unidos, y entre Alemania y Estados Unidos, porque de alguna manera Europa empieza a ver que la OTAN como herramienta militar es una herramienta norteamericana. El problema de Europa es que no es un poder económico, militar, científico, tecnológico. Un poder implica 5 dimensiones: político, científico, tecnológico, económico, militar y cultural. La cultura es, diríamos, la dimensión más profunda de la soberanía. Uno puede tener los 4 elementos, pero sin una cultura, que es lo que le está pasando a Europa, que juega siempre de atrás de Europa, de Estados Unidos. No hay una política exterior que haya tenido Europa luego de la Segunda Guerra Mundial autónoma de los Estados Unidos. Incluso la guerra de Malvinas fue una guerra, en el fondo, contra la OTAN. Las Malvinas es una base militar de la OTAN. Muy bien. Y dentro de ese contexto está América Latina y América del Sur. Por supuesto que una globalización esférica, donde no juegue el poliedro, o sea, las particularidades, anula a todas las soberanías, porque sería una globalización de tipo imperial. Lo intentó Estados Unidos en 2 momentos de la posguerra fría. Con Clinton, una globalización económica imperial, y se lanzó el ALCA y se quiso hacer una asociación de libre comercio con todos los países del mundo. Obama lo intentó también. Y Bush, hijo, intentó hacer una globalización militar. Tanto en una como en la otra casi lo lograron. Pero logramos resistir, y dentro de esa resistencia jugó un papel muy importante el movimiento obrero, porque una globalización económica imperial significa una dictadura del dios dinero, una dictadura financiera mundial del Fondo Monetario, la desregulación de la economía, las privatizaciones, la precarización laboral,
y un sistema donde la partidocracia es funcional al imperio, donde las Fuerzas Armadas pasan a ser policías, donde nuestros recursos naturales estratégicos pasan a ser totalmente privatizados, o sea, el agua, por ejemplo, pasa, en vez de ser un bien global, pasa a ser un bien privatizado. No olvidemos que el elemento de emergencia de Evo Morales como sindicalista en el Alto, en Bolivia, en los cocaleros, con los cocaleros, fue una guerra del agua, muy poco estudiada, porque en nuestras universidades no se estudia nada. Discúlpenme si por ahí soy un poco duro, pero no se sabe nada. Se están discutiendo categorías doctrinarias permanentemente de los centros de poder. Hay una anglosajonización de los planes de estudio. También en los colegios militares, en las cancillerías, y fueron ese bache que dejamos, que es lo que ha hecho que no hemos aprovechado el momento donde en los movimientos post-consenso de Washington, llamo yo, a los movimientos de integración de la década final del siglo XX y principio, o sea, Kirchner, Chávez, Lula, no, los planes de estudio eran los mismos. O sea, no supimos acompañar, no hay que solamente culpar a la dirigencia. Por eso los procesos de integración deben ser llevados a cabo también. Es fundamental los pueblos. Fíjense el Atlas, por ejemplo, que fue el impulso de Perón de una alianza de trabajadores latinoamericanos, porque el modelo sindical argentino es un modelo de resistencia muy profunda a estos planes neoliberales. El único que lo estudió en la Argentina con profundidad estos años fue Federico Dávila, y que parecía que estaba estudiando egiptología, porque andaba hablando del Atra y todos creían que era un Atra de los mapas, no el Atra como una organización de trabajadores latinoamericanos. Ni en la CGT se sabía. Y bueno, y entonces esto hace de que ustedes deban estudiar muy profundamente esta iniciativa increíble de Perón en las décadas históricas, y cuyo primer secretario general fue José Espejo, secretario general de la CGT, e incluso la vanguardia que significó que en la ley de servicio exterior de la nación, que fue con Perón, la primera ley que hubo, nuestras embajadas tengan, que hasta ahora, luego nunca más, agregado obreros en el exterior. Esto es fundamental porque de alguna manera ustedes están participando de la lucha obrera en una organización internacional desde la CGT hasta UPCN. Con respecto a América del Sur, porque no me quiero extender demasiado, lo que le quiero decir es que hoy estamos viviendo el post-COVID que va a convivir mucho tiempo porque no se sabe el origen del COVID. Este origen puede ser
natural como creado de laboratorio. Esto lo dijo Monseñor Sánchez Sorondo en un encuentro que tuvo con la CGT y está en YouTube. O sea, no lo digo yo, y la citó a una reconocida científica italiana. Entonces, el COVID está con nosotros. Hay una geopolítica de las vacunas donde los poderes mundiales hacen una total distribución desigual de la vacuna. Esto es toda una lucha que tenemos en la Organización Mundial del Comercio. Y por el otro lado, esto significó un alto grado de muertes en otros países y en la Argentina también. Y también esta nueva situación hace que ya uno no pueda repensarse sin la pandemia, pero también desde una mirada política, social, económica y estratégica. China, reitero, surge como potencia mundial, ya compartiendo con Estados Unidos, también Rusia, la India, más allá de la cantidad de muertes que hubo en la India. Y en América del Sur, evidentemente lo que ha ocurrido es que el triunfo, yo voy a dar algunas opiniones personales. El triunfo de Macri significó que por primera vez gane un experimento del laboratorio del imperio norteamericano en nuestros países y principalmente en la Argentina. Ganó en elecciones limpias y democráticas. Acá que hubo un golpe de Estado, todo mentira, no crean eso, acá ganó Macri. Evidentemente hubo interna dentro del peronismo, Scioli, Cristina, etcétera, pero el resultado es que ganó Macri. Y ya antes que Macri siempre lo que se denomina como los sectores conservadores de la Argentina, que es una mezcla de clase media, de sectores inclusive populares y oligárquicos. No creamos que es la oligarquía en un sentido clásico, porque Macri ganó en todos los municipios de Buenos Aires, como ahora ganaron. Y en provincias también. Entonces, este poder, aunque el gobierno fue un verdadero desastre, el caso de la inoperancia, la falta de credibilidad, la improvisación, la mafia, todo lo que sabemos, bien, y que no hemos aprendido nuevas formas de poder, que nosotros tenemos que observar porque nuestros principios son esenciales e inmutables, estratégicos, la independencia económica, la justicia social, la soberanía política, pero hay criterios tácticos. No supimos, por ejemplo, nosotros no tenemos medios de comunicación, no hay comunicación política, no hay. Y no se forman escuelas de formación de comunicación política, porque yo le digo una cosa, para ganarle a mercenarios como La Nata, Echecopar,
etc. Hay que crear verdaderas escuelas de comunicación política superadoras. Pero no podemos quedar en el mismo nivel de debate directo con ellos, porque ellos en el plano mercenario nos terminan ganando. Entonces yo no le puedo pelear con Víctor Hugo, que lo respeto mucho, todo como relator de fútbol, pero no es un hombre que nos va a conducir a una batalla cultural de las ideas. Yo tengo que armar una escuela histórica del pensamiento nacional con los jóvenes, con ustedes. Yo no puedo quedarme con Pacho Donner, no me puedo quedar con Santa María y Página 12, con el Shooter, o no me puedo quedar con Tiempo Argentino, con el mayor de los respetos. Y después no se tuvo una política con Telan, no tenemos una política con nuestra televisión pública, no hay un programa de política internacional, no hay un programa menos de política nacional, de una cosa de loco. Telan, Radio Nacional, son todos programas donde lo nacional no está, sino que lo que está es un progresismo de cabotaje. En todos los grandes programas están allí en Radio Nacional. Entonces, eso hace de que ante el triunfo de un frente, como ganó un frente, y tener ese frente, tener el mayor hueso en el progresismo, en la bandera de Cristina Fernández de Kirchner, que se merece el mayor de nuestro respeto como es presidenta y actual vicepresidenta y miembro integrante del frente. Pero también están otras expresiones. Es como que el frente se va achicando. Y fíjense que el frente sacó ahora el 30% de los votos, que es el 30% de los votos que tiene Cristina. Es como que las otras expresiones que se expresaron cuando Alberto Fernández fue presidente, desaparecieron los votos de Massa, los votos del propio Fernández, y aunque sea el 3%, etcétera, etcétera, ese 15 o 20% más, hoy desapareció. No sabemos dónde están. Y esto es una cuestión muy grave. Porque no se puede tener un proyecto geopolítico, pues yo le estaría mintiendo y yo me estaría tomando como un infradotado si estaría hablándole a usted de un proyecto geopolítico argentino en un gobierno que no tiene una identidad definida, que es semi-progresista, semi-nacional, semi-socialdemócrata, semi-peronista. Entonces, la identidad nuestra, si es la identidad de Perón, yo les hablo de la identidad, por supuesto, salvando como un simple docente de Perón, y que no hay salvación fuera del continentalismo sudamericano. O sea, la integración, para que haya integración latinoamericana que implica desde México a la Argentina, tiene que haber previamente una integración sudamericana. Y la integración sudamericana se da a través de la alianza de Argentina y Brasil y luego de los demás países más pequeños de América del Sur. En este momento, esto es una situación de retroceso, porque Bolsonaro, que llegó
por un golpe de Estado, porque no le dejaron participar a Lula, el juez Moro, que luego fue ministro de Bolsonaro, a través de acusaciones que no pudo probársele, y hoy Lula está inocente y posiblemente gane las elecciones. Bolsonaro se alineó con Donald Trump, o sea, con Estados Unidos. Bolsonaro no cree en la integración latinoamericana y tampoco cree Macri. Por lo tanto, si llega a ganar en 2 años el macrismo, no va a haber integración latinoamericana, y olvidemos, y posiblemente América del Sur sea un cementerio de la historia durante 100 años, por lo menos perdamos la posibilidad de insertarnos en el orden mundial, porque nos queda poco tiempo en este momento, y estamos en un momento de debilidad. El caso de nuestro también, porque si ganaba Macri, ya estaba perdido la integración. Ganó Fernández, se inició un proceso interesante, la CELAC que empezó a tomar fuerza con México. México es importante, pero no es determinante. ¿Por qué? Porque está fuera de América del Sur. Está en América Central. Entonces, México es fundamental, pero no es determinante. Pero la política de López Obrador es muy importante. Ha tomado fuerza la CELAC, pero es una CELAC con patas flojas, porque Brasil se retiró y el Mercosur dejó de existir porque el Uruguay, con el aval de Brasil, se fue. Y la debilidad argentina. O sea, la debilidad argentina ante la derrota electoral que hemos tenido, y entonces la calle Pou, que es un hombre de los Estados Unidos, dijo: sigo en el Mercosur, pero Uruguay firma convenio de tratado de libre comercio con cualquier país del mundo. Y eso es una herida de muerte al Mercosur, porque el Mercosur es un mercado común, no es una zona de libre comercio. En esto yo quiero serle lo máximo de claro, porque si no andan dando conferencias sobre el Mercosur y qué sé yo, y en realidad hoy por hoy el Mercosur, desde la política concreta, no existe. UNASUR tampoco existe, que tenía su sede en Quito. Todo eso no existe más. Lo único que hay es la CELAC sin una institucionalidad. Se reúnen los presidentes, justo ahora, cuando posiblemente la Argentina iba a agarrar la presidencia, se produce la crisis interna acá y lo agarra al canciller Solá en El Salvador con un comunicado que él ya no era más canciller. Hasta en eso fuimos desprolijos. Se hubiera esperado que vaya Solá y a la vuelta se le comunica eso, pero entonces no se le elige a la Argentina presidente de la CELAC, se le iba a elegir. Y lee un funcionario de tercer orden de la Cancillería el discurso que tenía Solá, porque Solá llega a México siendo ya no canciller. Eso fue una desprolijidad, que por supuesto lo digo en un ámbito de debate político, no lo digo afuera, no estoy dando una conferencia en el exterior. Pero son las cosas cuando mezclamos política interna con política externa. Para ir
cerrando, yo voy a dejar 3 o 4 conclusiones que considero fundamentales. Hay que crear una agenda con Brasil. No importa que esté Bolsonaro en el gobierno. No nos tenemos que malacostumbrar en que los presidentes sean todos amigos nuestros. A veces te toca de presidente a alguien que está en la antípoda. Entonces, la integración es un tema estratégico, no ideológico. Hay que hablar de temas de recursos naturales, temas de seguridad, temas fronterizos, temas culturales, temas comerciales, en función de resultados concretos. La alianza de los procesos de integración que vayan más allá de las cancillerías, por ejemplo, el rol de la integración de los pueblos y dentro de los pueblos del sindicalismo, que yo sé que ustedes de hecho tienen contacto con todos los sindicatos de los países de América del Sur, también es muy importante, no esperar todo de la Cancillería. La integración que se debe dar a nivel de universidades. No hay integración sin estudiantados universitarios. En Europa fueron fundamentales. Y para esto debe haber integración educativa. No es una barbaridad que hasta esta altura los títulos no se reconozcan. Entonces, yo soy abogado recibido acá en Argentina y quiero ejercer mi profesión en Brasil, tengo que rendir. O en Uruguay, es decir, no hay homologación, no hay un estatuto de ciudadanía común, una visa del Mercosur o de la UNASUR. Son temas que no se discutió. O sea, se hablaba en un alto nivel ideológico, los discursos de Chávez, de Mujica, realmente hacen llorar y emocionar y te tocan el corazón y la piel hasta el día de hoy, pero no se avanzaba en términos prácticos. Y la integración, si no se avanza en términos prácticos, quedamos en los discursos. Y los discursos sirven en la medida en que el terreno práctico siga adelante. Es como que un sindicato en la Argentina que no tenga personería gremial y obra social es un sindicato de minoría, no es un sindicato de mayorías. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Por el otro lado, lamentablemente, la política internacional se habla mucho en la Argentina, pero se sabe poco. Por eso a mí siempre me congratula hablar con ustedes de política internacional, no de relaciones internacionales, que es el cuerpo teórico, sino política internacional, porque en el fondo, hoy con la globalización ya no se puede existir una política exclusivamente ensimismada hacia adentro. Y también conocer la dinámica de los flujos del comercio mundial, las guerras de aproximación indirecta que se llaman guerras híbridas, el tema de las criptomonedas, la ciberseguridad, la ciberdefensa, el rol de la Fuerza Armada, el tema de la cuarta revolución industrial, de la robotización, digitalización, de el fin del trabajo o en realidad el fin de algunas profesiones y el inicio de nuevas profesiones, el rol de la
de los impactos de la digitalización electrónica en la administración pública. Porque a mí me hablan mucho de los innovadores gubernamentales, de los administradores gubernamentales de la época de Alfonsín. Pero también es importante que yo conozco la maestría en administración pública de UPCN, la escuela sindical de UPCN, y todos los aportes que ustedes hacen, que hace UPCN y en lo que hace a la Feria del Libro. Entonces, la política internacional, la legislación obrera, los movimientos populares, que el rol de los movimientos populares, la economía popular, que no es lo mismo que la economía industrial y que la sindicalización, todos son temas que se lo debe abordar desde la globalización, desde lo local con impacto global y de lo global con impacto local. El rol de los medios de comunicación, la opinión pública, lo grande, si hay opinión pública o es opinión publicada. Entonces, esos son los interrogantes que yo les dejo, que tenemos que aprenderlo todos los días, porque, reitero, la impresora 3D, por ejemplo, uno puede, hoy hay ya ramas del ejército chino y de los ejércitos de Estados Unidos y de la OTAN que son robots, o la policía china, los sistemas de inteligencia. Bueno, todo eso hace a un proyecto. ¿Y por qué no se discute esto en la Argentina y con esto a un nivel serio, estamos hablando, como lo estamos discutiendo ahora? Porque tenemos que definir el modelo argentino para el proyecto nacional, que lo definió Perón en el 74, una Argentina sudamericana continentalista que tenga una conducción centralizada, un Estado descentralizado, las organizaciones libres del pueblo igual a comunidad organizada y un Estado continental. Y en ese rol la burocracia, la administración pública, la gestión, lo que ustedes estudian y ya con experiencia, porque la mayoría de ustedes ya trabajan en el Estado, es como la tienen que ver. La actual administración pública argentina es una administración pública argentinista, porque todo está apuntado hacia un Estado argentino. Ni siquiera así es argentinista, es más centralista, porque no se conoce las regiones y la Constitución del 94 establece regiones. Una de las cosas que le faltó al gobierno, y ahora veo que están planificando, son también viajes al interior. No se lo conocía, la mayoría de sus funcionarios eran de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, no hay que perder la Argentina es el resultado de una lucha federal. El Estado argentino que ustedes estudian nació en 1880, cuando se resolvió el problema de la capital federal. Y uno de los grandes luchadores por la federalización fue al que ustedes lo homenajearon y hicieron el primer estatua. Ustedes, me refiero a los que son de UPCN dentro de la institución de los organizadores, que es la figura de José Hernández, que él era senador. Así que eso era lo que le quería decir, teniendo en claro una Argentina sudamericana,
bicontinental, con proyección a la Antártida, y esa es la Argentina que la pensó Perón, pero eso significa una cultura política que se haga cuerpo en cada uno de nosotros, de que la independencia política, la soberanía, la independencia económica, la soberanía política y la justicia social solamente se van a llevar a cabo y se van a materializar algún día si existe el Estado continental. Así que sin Estado continental seremos una periferia de esta nueva esfera de orden mundial y no sería el poliedro de la patria grande que está pensando y luchando Perón en su momento y el Papa Francisco actualmente. Muchas gracias. Hola, compañeros, ¿me escuchan? ¿Me escucha bien? No sé si quieren hacerme alguna pregunta o quieren agregar algo que yo no agregué, estoy a disposición. Bueno, abrimos el debate si alguno tiene alguna pregunta. Pobre Belén sigue con problemas técnicos, así que voy a continuar yo. Tranqui, Belén. No sé si alguno o alguna quiere preguntar algo. ¿Se entendió? No sé si les pareció bien. Sí, perfecto, Miguel. La verdad que compartimos, creo que bastante de los temas que tocaste como importantes estamos planificados o ya hemos tocado en la escuela sindical, como la digitalización, la soberanía de los recursos naturales, la comunicación política, con lo cual, más que contentos con tu charla. No sé si Muchísimas alguno, gracias. por favor, Sí. ¿alguien quiere decir algo? No veo las manos de los demás, si alguno. Bueno, seguramente les puede servir. Ahí hay una persona que dice, perfecto, Belén, muchísimas gracias. Para otra vez, o si les surge alguna duda posterior a través de Rocío o de Federico, estoy a disposición de ustedes. Agradecerle de nuevo y bueno, hasta cualquier momento, si no hay una pregunta de por medio, nos vemos en cualquier momento. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias por estar, muchas gracias a todos, muchas gracias también a Federico Dávila, copresidente de ICP Interamérica, que está acá con nosotros. Y bueno, nos vemos la semana que viene en la próxima encuentro de la Escuela Sindical, que vamos a estar hablando de acción por el clima y la importancia de la soberanía de los recursos naturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo, un gran abrazo y un abrazo, Federico. Buenísimo, gracias a ustedes Gracias. también, un gusto Muchísimas gracias. compartir todo esto con los compañeros de la juventud. Muchas Y gracias. compañeras. Compañero. Me causó Chao, nos mucha vemos hasta gracia cualquier el momento. comentario, me causó mucha gracia el comentario de Alejandro Vázquez, me encanta que tenga buen humor. Bueno, gracias. Chao. Un abrazo a todos.